Hola compañeros y tutora, me presento, mi nombre es Mayra Alejandra Álvarez y hago parte del curso de Psicología Cognitiva. En esta oportunidad quiero compartirle sobre los procesos mentales básicos, iniciando sobre las emociones. El estudio de la emoción se enfoca en comprender cómo varios sistemas cerebrales especializados procesan la información. En esta oportunidad quiero darles a conocer que existen tres componentes. Están los cambios corporales mediados por el sistema nervioso autónomo. El segundo, el sistema endocrino como ritmo cardíaco aumentado. Y el tercero, la conducta y la experiencia subjetiva. Seguimos en sintonía con la explicación sobre la teoría que James Lange dio a exponer sobre la experiencia emocional, siendo el resultado de la retroalimentación del cuerpo referente a su estado interno. Él aquí nos explica que la excitación corporal y la conducta emocional causan la experiencia emocional subjetiva y que creía que la corteza organiza una respuesta emocional ante un estímulo, luego la respuesta emocional es retroalimentada a la corteza donde se genera la respuesta emocional subjetiva. Así nos explica James Lange. Otra de la teoría que quiero compartirle es la teoría Cannon-Barr. Ellos explican que el estímulo emocional primero activa el tálamo, activa simultáneamente la corteza y luego el hipotálamo. El ejemplo, el perro me hace temblar y sentir miedo. Entonces, el estímulo, cuando el perro ladra, en la actividad cerebral es la subcortical y el sentimiento consciente es el miedo que se siente. Ahora hablemos un poco sobre la corteza y emoción. La corteza juega un papel importante en, primero, la interpretación, es decir, darle sentido o significado a lo que se siente. 2. La expresión, expresar a través de movimientos, sean en situaciones de enfado o de felicidad. 3. La regulación de la emoción, es decir, respiramos profundamente como herramienta de meditación. Y 4. Participa en la experiencia emocional. Seguimos exponiendo sobre la corteza y el estado de ánimo. Para Alford y Goldstein, indica que en el área cerebral implicada se encuentra en el hemisferio izquierdo. Allí es donde se presentan lesiones y se ven expresadas en personas con depresión, a lo que le llamó reacción catastrofista. ¿Qué es la depresión? Es sentirse triste, sin interés en las cosas que antes solía disfrutar, se sienten indefensos o desesperanzados en situaciones. El tratamiento para la rehabilitación de ello es hacer evaluación rutinaria para detectar problemas de salud mental y de comportamiento. Importante la terapia cognitivo-conductual que ayuda a que cambie los pensamientos negativos. Otra de las terapias sería la terapia del comportamiento para tratar la ansiedad. Y otro, mientras les expone gradualmente a sus propios miedos, y es la terapia interpersonal. Otra área cerebral implicada es el hemisferio derecho. Allí es donde se presentan lesiones y se indica la falta de respuesta emocional ante aspectos indeseables de su vida, a lo que le llamó reacción de indiferencia. Otra de las teorías de hipótesis de Valencia nos indica que el hemisferio izquierdo es dominante para la emoción positiva, mientras que el hemisferio derecho es dominante a la emoción negativa. Borot-Koff y Caron nos indica que el hemisferio derecho es especializado para la interpretación y la expresión de la emoción, sea positiva o sea negativa. Damos a entender sobre la corteza y la percepción de las emociones. En el hemisferio izquierdo tiene la ventaja para la percepción del tono emocional en una oración, mientras que en el hemisferio derecho el deterioro en la percepción del tono emocionales es en las oraciones que escuchan. Le explico sobre la percepción de expresiones faciales emocionales. Las lesiones en el hemisferio derecho se ve especificado en el deterioro
en la percepción de expresiones faciales emocionales, no en identificación de rostros, que es muy diferente de la percepción a la identificación. Algo muy importante de la corteza de expresión emocional es que las lesiones del hemisferio derecho exhiben menos expresiones faciales, emocionales y expresivas. Nos habla Blonder, Bohr y Hellman en el año 1991. Aquí les voy a explicar un poco sobre la comprensión del humor. Para dar por terminada la explicación del proceso mental que es la emoción, quiero explicarles sobre la comprensión del humor. Se ven lesiones en el hemisferio derecho. Se indica que tiene deterioro al elegir una gracia de una broma. Se ve la deficiencia en la apreciación de caricaturas, de películas e historias humorísticas, pero se debe dar a entender que el hemisferio derecho también puede hacer partícipe de este daño. El segundo proceso mental básico que expondré es la percepción. ¿Qué se entiende sobre la percepción? Es el proceso cognitivo por el que se interpreta la información que llega a nuestro cerebro a través de distintos sistemas sensoriales. Hay 5 modalidades sensoriales: la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Toda la información sensitiva, excepto la olfativa, pasa por el tálamo. La información olfativa, que como hemos dicho anteriormente, no hace relevo en el tálamo, es recibida por el bulbo olfatorio y enviada a través de los tractos laterales y media a diversas áreas olfativas primarias, entre las que se incluyen la amígdala y el hipocampo. Hablemos sobre los trastornos perceptivos visuales para los objetos. Una persona que sufre de diagnosia visual tiene su sistema visual intacto, es decir, puede ver con normalidad, pero no es capaz de integrar la información visual, por lo tanto, no identifica la información recibida por los canales de la visión. Es decir, la agnosia visual se puede encontrar dificultades para reconocer objetos, movimiento, objeto de forma simultánea, colores, cara o palabras escritas. Hay 2 tipos de agnosia. La primera es la agnosia visual aperceptiva. ¿Qué la caracteriza? Tiene una dificultad para conectar las partes de una imagen en conjunto que sea comprensible. Finalmente, repercute en la incapacidad para presentar dichos estímulos. En ejemplo, la persona puede tener serias dificultades para presentar o emparejar objetos a través de dibujos o imágenes. Este tipo de agnosia generalmente está causada por lesiones en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal, en ambos hemisferios cerebrales. La segunda agnosia es la agnosia visual asociativa. Aquí explico que la persona percibe correctamente las formas, pero no puede interpretarlas. Es capaz de emparejar figuras semejantes y de copiar su dibujo, pero no puede relacionar la forma con un objeto. En ejemplo, no puede relacionar un rectángulo con un libro o un guante con una mano. La agnosia asociativa se define como la incapacidad de asociar el estímulo visual a su significado semántico. Se asocia a lesiones occipitales izquierdas o temporooccipitales. Hablemos sobre los trastornos perceptivos visuales para los colores. La acromatopsia se define como la incapacidad para percibir colores y se asocia a lesiones bilaterales del giro lingual y fusiforme. La agnosia visual acromática se define como la incapacidad de dominar colores que se asocia a lesiones temporooccipitales izquierdas. Uno de ellos es el trastorno perceptivos visuales para las caras. La prosopagnosia se define como la imposibilidad de reconocer las caras. Los pacientes, con ello, reconocen a los conocidos o familiares por la voz, por una característica concreta de esa persona o por la forma de caminar, pero son incapaces de reconocerlos visualmente. La prosopagnosia adquirida se asocia a lesiones occipitotemporales, es decir, en áreas de asociación, de predominio derecho o bilaterales, incluyendo la circunvolución parahipocámpica, lingual y fusiforme. Otros tipos de alteraciones de la percepción. Un tipo de agnosia auditiva específica es la amusia, que se define como la alteración para percibir o reproducir tonos o sonidos musicales y va normalmente asociada a trastornos afásicos, agnosia auditiva o sordera cortical pura. Esto lo dice Junco en 1995. La amusia puede ser atribuida a un problema motor o perceptivo del lenguaje musical. Es por ello que se pueden clasificar distintos tipos de amusias. Primero, amusia motora. Es la pérdida de la habilidad para cantar, silbar o murmurar. Segunda, amusia perceptiva. Es la pérdida de la habilidad para discriminar tonos. Tercero, amnesia musical. Es la pérdida de la habilidad para reconocer piezas musicales familiares. 4. Amusia instrumental. Es la pérdida de la habilidad para tocar un instrumento. Quinto, agrafía musical. Es la incapacidad de escribir música. Y por último, es la alexia musical, que siendo la incapacidad para leer la música. La autotopagnosia consiste en la alteración de la localización de las partes del propio cuerpo o del cuerpo de los demás, a petición del examinador. Los pacientes con este trastorno tampoco son capaces de localizar las partes del cuerpo en el dibujo de una figura humana. Se produce por lesiones en el área posterior del lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Ahora hablaremos de la agnosia digital.
Se refiere a la incapacidad para reconocer los dedos de las manos. La agnosia digital se observa en los pacientes que presentan el síndrome Hirschsprung. Además de agnosia digital, los pacientes con este síndrome también presentan desorientación derecha-izquierda, agrafía pura, es decir, la alteración del lenguaje escrito. El síndrome de Hirschsprung se asocia a la siguiente sintomatología: a la agnosia digital, desorientación derecha-izquierda, agrafía y acalculia. Se asocia a lesiones en el giro angular izquierdo. Ya para terminar esta exposición, vamos a hablar sobre unas alteraciones somatosensoriales, que es la parestesia. Es la sensación anormal de los sentidos. Se siente hormigueo, adormecimiento, acolchamiento. Como primero tenemos el dolor del miembro fantasma, es la sensación del dolor de un miembro amputado. 2. La difusión propioceptiva, es la pérdida del sentido de la posición del cuerpo. Tercero es la ageusia, es la pérdida del sentido del gusto. El cuarto es la disgeusia, distorsión relacionada con el sentido del gusto. Quinta, anosmia, es la pérdida del olfato. La sexta, disosmia, es la alteración o disminución del sentido del olfato. Y como séptima tenemos hiposmia, es la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. Como tratamiento tendríamos que implicar directamente a tratar la causa específica que origina el síntoma. En general se requiere en ajuste del sentido de vida, además de la terapia física. Aquí se requiere la fisioterapia. Si el síntoma es debido a una enfermedad preexistente, el tratamiento pasa por tratar la propia enfermedad. Por otro lado, si los daños son irreversibles, se evalúa si existe tratamiento específico para mejorar la sintomatología de la parestesia. Muchas gracias.